aglutina a auditores de Bolivia, el CAUB, tanto como el CAULP, que es el Colegio de Auditores de La Paz, tiene en su logo de identificación del gremio profesional una pirámide, muy similar a la que estamos viendo. En otras palabras, la pirámide organizacional que actualmente estudiamos en administración deviene de esas culturas egipcias, ¿no? Ya hemos revisado este tema. Perfecto. Luego estábamos hablando de las teorías de la administración, que también podrían llamarse teorías de la organización. ¿Por qué? Porque evidentemente la administración como ciencia y como arte se da en una organización, en una empresa, ¿no? Entonces, aquellas teorías que hacen énfasis en tareas, en producción, en funciones, están más abocadas a lo que es la administración científica. ¿Quién es el postulante de esta, quién es el que propugna esta teoría, la administración científica? A ver, que levante la mano, ¿quién podría ser? ADMI 101 para ustedes, ¿no? Teoría. No me han colgado todo. ¿Por qué no me han colgado todo? Y Alejandra Villalba, adelante. Mentirosa. Alejandra Villalba. Alejandra Villalba. Licenciado es Frederick Winslow Taylor. Muy bien. Frederick Winslow Taylor, administración científica, ¿no? Su enfoque fundamental estaba dirigido a la racionalización del trabajo, especialmente en el nivel operativo. ¿Qué quiere decir? En donde estaban los obreros, ¿no es cierto? Cuentan que este ingeniero era tan obsesionado por el tiempo, como les comenté, que inclusive contaba los pasos al caminar en las calles. ¿Cuántos pasos, por ejemplo, tenía que dar para ir de su casa a la fábrica, o inclusive dentro de la industria tenía que hacer el famoso cálculo de los tiempos y movimientos? De ahí nació su aporte también, el estudio de tiempos y movimientos. Era obsesionado por el tiempo y por eso esos aportes, ¿no? Y luego ya viene la teoría clásica, que es la teoría de Henry Fayol. Ambos, Taylor y Fayol, son los padres de la administración. Uno con la administración científica y otro con la teoría clásica, ¿ya? Vamos a ver un video muy cortito al respecto de ADMI 101 del profesor Pacheco. Posiblemente lo hayan visto, pero para los que no han visto, vamos a ver. A ver, compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve, licenciado? Se ve. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría científica de la administración versus la teoría clásica. O sea, Taylor versus Fayol, ¿no? Sus principales aportes, sus autores, sus enfoques y por qué es tan relevante cada una de ellas aún hoy en día. Así que continuemos. Bienvenidos todos. Hablemos acerca de los autores. Tenemos a Frederick Taylor por el lado de la teoría científica y a Henry Fayol por el lado de la teoría clásica. El señor Taylor fue ingeniero mecánico, mientras que Fayol fue ingeniero de minas. El señor Taylor publicó 2 libros. El primero fue Shock Management en el año 1903, que básicamente nos decía que el objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unidades de producción y aplicar el método científico. Y el segundo fue el libro de los principios de la administración científica en el año 1911, donde hablaba acerca de que las industrias padecían males que podrían agruparse en diferentes factores. Hablaba de acerca de la organización sistemática y otros asuntos. En cambio, el señor Fayol publicó el libro Administración Industrial General en el año de 1916. En el caso del señor Taylor,
contribuyó al análisis sistemático de la organización. Fue el primero en hacer un análisis sistemático de organización desde el punto de vista de las tareas, de la parte operativa en adelante. Mientras tanto, Fayol, de la clásica, miró a la organización desde su punto de vista como la estructura era parte de un todo. Es decir, miró a la organización y la estructura como un todo, algo sistemático, algo holístico, algo que era general para toda la organización. Hay que tener claro que ambos procuraron lo que era la eficiencia en la organización. Tanto la teoría científica de Taylor como la teoría clásica de Fayol buscaban la eficiencia en la organización. Sin embargo, tenemos que la teoría científica lo hizo desde el punto de vista de las tareas. Su énfasis fue las tareas. La racionalización del trabajo a nivel operacional. Estudios de tiempo de movimiento, fatiga humana, desgaste, todo este tipo de cosas. Cómo hacer las tareas lo más prácticas y sencillas posibles para que sean eficientes. Y en el caso de Fayol, en la clásica, su énfasis fue en la estructura. Es decir, la estructura de la organización. Mientras que la científica era más individualista desde el punto de vista operacional, la estructura que observaba la clásica era una concepción más de anatomía y algo estructural. Miraba a la organización como un todo desde el punto de vista de la estructura. Entonces, mientras el uno decía que la eficiencia se conseguía en la racionalización del trabajo en las tareas, que era científica, el otro nos decía que la eficiencia se conseguía en el análisis de la estructura, ser eficiente en la estructura de la organización. Ahora veamos los procesos. Es importante aclarar que de acuerdo a Fred Taylor, la teoría científica, estos procesos que se equivalen a los de la teoría clásica, Taylor los llamó como principios de la administración. Sin embargo, cuando veamos la similitud, vamos a ver que se enfocan más en los procesos tipos administrativos que hoy en día conocemos. Entonces tenemos lo que se conoció como el principio de la planeación, que hablaba de sustituir el criterio individual de obrero, como por ejemplo la improvisación y la actuación empírica del trabajo. Hay alguien con un segundo dispositivo, dice que está con el micrófono prendido y nos está acoplando ruido. ¿Quién es ese segundo dispositivo? Anúlalo, por favor, Julio Mamani, te ruego. Segundo dispositivo, dice, no está con nombre. Hay tres, licenciado, con ese nombre, segundo dispositivo. Uno contiene una fotografía y dos no tienen fotografía. Ya, por ese segundo dispositivo anulamos, porque está haciendo interferencia, por favor. Muchas gracias. Y una vez que se cumplan los 40 minutos, me haces host a mí, como siempre, para que yo vaya eliminando a esta gente que irrespetuosamente nos mete sonidos raros. Gracias. El principio de preparación consistía en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos, ¿sí?, para que pudiesen producir más y mejor de acuerdo con el método planeado, obviamente basándose en el método científico. Tenemos el principio de ejecución, que consistía en distribuir de manera distinta las funciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo fuese más disciplinada. Y el principio de control, que consistía en controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Ahora, miremos la similitud con lo que propuso el señor Fayol. Tenemos esto que nosotros lo hemos visto ya en otras ocasiones y analicemos. Empezamos por lo que es la planeación. En el caso de la planeación es prever el futuro y trazar el programa de acción que se va a llevar a cabo. Esta organización es la construcción de la estructura necesaria para llevar a cabo lo planeado. La dirección, que consiste en guiar y orientar al personal que se ha asignado en las tareas, es decir, en la parte de organización para cumplir lo planeado. Está la parte de coordinación, que es enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Y por último, el control, que es verificar que todo suceda de acuerdo con lo establecido, es decir, de acuerdo con lo planeado. Entonces, en este caso, por eso es que he colocado esta parte de procesos
al mismo nivel. Aunque Taylor los llamó principios, planeación, preparación, ejecución y control, vemos que apunta más a la parte de los procesos administrativos dentro de la organización, como sabemos que se conocen actualmente. Ahora, principios. Mientras que la teoría científica nos habla de la Organización Racional del Trabajo, o la ORT, y nos plantea 9 principios para ello, en la clásica, Fayol nos plantea 14 principios. Veámoslo cada uno de ellos. En el caso de la teoría científica, tenemos el análisis de tiempo y movimiento, que nos habla acerca de que el trabajo puede ser más eficiente. El estudio de la fatiga humana, que nos dice que la fatiga pues baja la producción y hay que estar pendiente de ese aspecto. La división del trabajo y la especialización, que lo que busca es que al asignar las tareas, dividirla y que el operario se especialice, pues aumente la productividad. En el caso de los cargos y tareas, la creación para la ejecución de lo que se ha planeado, es decir, crear estos cargos. En la parte de incentivos y premios, pues Taylor nos decía que a mayor producción, pues el empleado debe ganar más. Si produce más, debe de ganar más. La parte del Homo economicus tiene que ver con la motivación económica que se le da al trabajador. Las condiciones de trabajo, hablaba acerca de condiciones laborales integrales, condiciones físicas, condiciones emocionales, motivacionales. Fue uno de los primeros que habló acerca de reducir el horario laboral en cuanto a días a la semana, quedan los 7 días, disminuirlo y disminuir las horas laborales de cada día. La parte de la estandarización, que tiene que ver con estandarizar métodos y procesos, y la parte de la supervisión funcional, que tiene que ver con tener supervisores especializados para cada una de las diferentes tareas que llevan a cabo los operarios o los obreros. Ahora, ¿cómo vemos que se puede relacionar también en la parte de la teoría clásica? Pues tenía 14 principios. Ahora, estos 14 principios los podemos dividir en 2 grupos que tienen que ver los principios que van con la estructura de la organización, que son división del trabajo, que básicamente nos habla de la especialización de las tareas, algo muy parecido a lo que nos decía Taylor. Tenemos la autoridad y la responsabilidad, que básicamente hemos hablado anteriormente, que la autoridad es el derecho de dar órdenes y esperar que haya retribución en obediencia, y la responsabilidad es la consecuencia natural a esta autoridad. Tenemos lo que es la unidad de mando, que la unidad de mando es básicamente cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. La unidad de dirección tiene que ver con la asignación clara de las actividades del operario o del trabajador para que tenga sus objetivos claros y lo que hace en su puesto. La parte de la jerarquía pues tiene que ver con los niveles de autoridad dentro de la organización. La que tiene que ver con el orden, que básicamente es que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa pues debe tener un lugar. Y la parte de la centralización, que nos habla de que la autoridad está concentrada en un punto, en la cúpula, o en un punto específico dentro de la jerarquía de la organización. Esos serían 7 principios que tienen que ver con la estructura. Y los otros 7 principios, para los 14, son los que tienen que ver con el individuo, que está el espíritu de equipo, que habla acerca de armonía y la unión entre las personas para fortalecer la organización, la remuneración, que básicamente es lo que se le entrega al personal, es decir, debe existir una satisfacción justa y garantizada para los empleados, la disciplina, que tiene que ver con la obediencia, la dedicación y el respeto por las normas establecidas, la subordinación de intereses, que es que los intereses generales, o sea, los intereses de la organización están por encima de los particulares, la equidad, que básicamente lo que habla es de amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal, la estabilidad del personal, que es lo que se busca. Sabemos que la rotación tiene un impacto negativo en las personas, por lo tanto en la eficiencia. Entonces es aumentar, mejorar la estabilidad y la permanencia para el personal para que así sean más productivos y sean eficientes. Y por último tiene que ver la iniciativa, que es la capacidad básicamente de visualizar un plan y asegurar su éxito. Entonces, en cuanto a principios, tenemos los 9 que nos planteó Taylor en la teoría científica con la Organización Racional del Trabajo, y los 14 que nos planteó Fayol, que se dividen en 2 grandes grupos, 7 que tienen que ver con la estructura y 7 que tienen que ver
con el individuo. Muy bien, aquí hemos terminado con la teoría científica versus la teoría clásica. Muy bien, muy pequeñito, muy cortito el video, muy instructivo. Ustedes ya lo han revisado con toda seguridad en Administración 101, pero si hubiese alguna duda, acá podemos recurrir. Les voy a pasar también el enlace porque ustedes estos principios que son elementales deben tenerlos siempre presentes y anotados en sus apuntes, porque para nosotros es muy importante tener esta referencia, ¿no? Como estudiantes de administración, en este caso general, y ahora estamos ya en sistemas gerenciales. Bien, pasamos nuevamente a mi pantalla y ahí volvemos a compartir. Perfecto. Se está viendo, ¿verdad? El cuadrito este de teorías de la administración. Sí, licenciado, se ve. Muy bien, en todo caso, como son los padres de la administración, Taylor y Fayol, Taylor es un poquito más mayor en años, es importante que, bueno, el autor, el profesor Pacheco le llama teoría científica, ¿no? Pero es más conocida como administración científica. Todos los postulados de Taylor son parte de lo que se llamó la administración científica. Sí, algunos le llaman teoría científica, pero en su mayoría la gente le conoce como administración científica. ¿Cuándo nació, habíamos dicho, esta administración científica? ¿Quién se acuerda? ¿En qué año? Nadie. A principios del siglo XX, 1903, Taylor ya estaba postulando estos principios, estos postulados de lo que él le llamó como administración científica. ¿Ya? Poquito más adelante, Fayol, que era un ingeniero también igual que él, que Taylor, propuso su teoría clásica, proponiendo esos 14 principios, el proceso administrativo que conocemos, ¿no? Planificación, organización, dirección. Él aumentó el elemento coordinación, ¿no? Como hemos podido ver en el video, y control. Pero básicamente, de entre las dos propuestas, la que se mantiene todavía hasta ahora es la famosa teoría clásica, con esa propuesta de ese proceso administrativo, que inclusive cuando hemos visto el tema 1, la ley 1178, ya prácticamente hemos revelado que de ese proceso administrativo, de esas 4 funciones fundamentales, planificación, organización, ejecución y control, se han desprendido esos 7 sistemas de administración y 1 de control. ¿No es cierto? Entonces, muy vigente hasta nuestros días la organización formal, los principios, las funciones del administrador, en fin, todos esos postulados y enfoques que hicieron estos padres de la administración, muchos aún continúan, porque evidentemente son la base de la administración. Posteriormente vino ya Max Weber, un sociólogo alemán, que propugnó la teoría de la burocracia, ¿no? La teoría de la burocracia se fundamenta en la racionalidad, en la toma de decisiones fundamentalmente, y centra o concentra su teoría en el vértice superior estratégico de esta famosa pirámide organizacional, ¿no? Su énfasis, como dice este cuadro, es en la estructura. Claro, con el tiempo se ha ido de alguna manera el término burocracia, que estrictamente o etimológicamente quiere decir poder del escritorio, poder de la oficina, del gabinete, ¿no? Se ha ido popularizando, digamos, y en nuestro medio actualmente se utiliza el término burocracia como
un sinónimo de excesivo papeleo, excesivo trámite, ¿no? Cuando visitamos una organización, especialmente una institución pública, y tenemos que hacer algún trámite, nos tienen a veces horas, no toda una mañana, todo un día para hacer un trámite. Entonces salimos y comentamos diciendo que es una institución con exagerada burocracia, ¿no? Mucho papeleo, mucho trámite, y también a partir de esa degeneración, si ustedes quieren, del término burocracia, nace también ya, nacen estos temas de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Cuando hay mucha burocracia, casi con seguridad podemos afirmar que hay corrupción también, ¿no? Negociados de por medio. En fin, sin embargo, Max Weber quería plantear otros temas, ¿no? Estamos simplemente ahora acomodando el término burocracia al manejo popular de la acepción como tal, ¿no? Pero vale la pena que también sepamos que es una teoría de la burocracia, que no es simplemente papeleo, excesivo trámite y degenerada en corrupción. Bien, la teoría estructuralista, como su nombre lo indica, hace énfasis también en la estructura con sus enfoques, pero hay un quiebre en el año 1924 aproximadamente, donde Elton Mayo, como ustedes han podido leer, averiguar, resumir y con seguridad ya está plasmado todo este tema en su tomo 2 del cuaderno, Elton Mayo realiza una serie de experiencias que se les llamaron experimentos de Hawthorne, ¿no? Hawthorne era un barrio de Chicago, un barrio como decir San Pedro, Miraflores, Sopocachi, ¿no? El Quenco, qué sé yo. Entonces, Hawthorne, al ser un barrio donde estaba una planta allá eléctrica, fue el lugar que se escogió para que Elton Mayo pueda llevar adelante este tipo de experimentos que, como ustedes bien saben por sus investigaciones y lecturas, se dividió en 4 fases, ¿no? Estos experimentos de Hawthorne. Vamos a dejar de compartir esta pantalla, vamos a intentar poner, a ver, este video es cortísimo, pero nos muestra un poco cómo consistió, ya lo han debido ver quizás también ustedes. Los experimentos, o el experimento de Hawthorne. Un momentito, vamos a ver. Compartir pantalla. Perfecto. Escuchemos entonces, por favor. Más que todo leer, ¿no? Porque no hay más que música de fondo.
Muy bien, muy bien. Entonces, ese es nuestro video de los experimentos de Hawthorne. Perfecto. A ver, vamos con Maxi Uruña. Maxi Uruña está. Sí, licenciado. Ya, un poquito más fuerte, por favor. Conclusiones de estos experimentos, querido.
que con algunos cambios en la situación de trabajo, como el aumento de luz, en algunos casos el descanso que no sea muy continuo, la productividad subía en un gran nivel, licenciado. Muy bien. Además que la influencia social también ayudaba a que el trabajador se sienta más motivado o menos. Ya, entonces, como conclusión de todo aquello, fue que las relaciones humanas, que aquí es la teoría de las relaciones humanas, son, y en ese momento fueron, siguen siendo predominantes en la productividad de una empresa. Mucho hace la organización informal. Han visto jocosamente, nos muestra el video, cómo le hace comer su piernita de pollo al compañero. El hecho de compartir un desayuno, un almuerzo, el entablar una relación humana entre pares, todo aquello aumenta la productividad más la iluminación. Fundamentalmente, entonces, podemos recalar en que el fundamento de la teoría de las relaciones humanas a través de las experiencias de Hawthorne fue precisamente que el factor más importante dentro de las organizaciones es el factor humano, las personas, los individuos, las y los trabajadores, ¿no? Básicamente eso. Más adelante ya viene la teoría del comportamiento organizacional. Ahí un poquito más allá vamos a ver en diapositivas la teoría X, Y, la de los dos factores, la que ya hemos revisado y vamos a revisar rápidamente, que es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, un psicólogo norteamericano que también hizo su aporte. Cuando hablamos de énfasis en el ambiente, ahí tenemos a la teoría estructuralista y la neoestructuralista, más la teoría situacional, ¿no? Y finalmente, ahora que estamos en un siglo XXI donde la tecnología es la que manda prácticamente, tenemos la teoría de las contingencias, ¿no? O situacional. Bien, vayamos revisando algunos slides más. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que ya hemos visto, ¿no? La relación Taylor-Fayol, la escuela de la administración científica versus la teoría clásica, ¿no? El énfasis en las tareas y en la estructura, como ya hemos podido ver en el video. Estos son los padres de la administración, vuelvo a repetirles, ¿no? Y otras, por ejemplo, hay la teoría de las relaciones humanas que acabamos de ver, prioriza siempre a los individuos sobre cualquier otro elemento de la organización. La teoría de los sistemas es una filosofía administrativa basada en sistemas, retomando al padre de la teoría general de sistemas, que es don Ludwig von Bertalanffy, quien ha aportado a la ciencia administrativa y lo que fundamentalmente nos ha dejado como postulado es que todo en este mundo es un sistema. Desde un teléfono celular, un control, un marcador, un texto, el cuerpo humano, todo absolutamente es sistema, ¿no? Y lo que les hablaba, la teoría situacional o de la contingencia, enfatiza que no hay nada absoluto en las empresas, que todo es relativo. Ahí tenemos el experimento de Hawthorne que acabamos de ver con todas las conclusiones que nos presenta Elton Mayo y sus discípulos. Ahí hablamos de la teoría de la burocracia de Max Weber, ¿no? Que está orientada a la estructura, a la racionalidad y fundamentalmente a la eficiencia de la organización. Veamos dentro de las teorías del comportamiento, que es ese quiebre del que hablábamos, ¿no? 1924, Elton Mayo empieza a postular sus principios o los principios de la teoría de las relaciones humanas. Y más adelante, ya en la década del 40, por ejemplo, Abraham Maslow plantea esta pirámide de la jerarquía de las necesidades, ¿no? Donde las dos primeras, la roja y celeste, que son las básicas, son las que él la llama necesidades primarias,
Ahí tenemos las necesidades fisiológicas, alimento, agua, descanso, vestido. Las necesidades de seguridad, el tema de tener una estabilidad laboral, un trabajo, o una jubilación, una renta, vivienda, ¿no? Servicios básicos. Estos dos estamentos constituyen los pilares de esta famosa pirámide de la jerarquía de necesidades, donde ya las necesidades secundarias son las tres, las que están en rosado, verde y naranja. Ahí en rosado tenemos las necesidades de pertenencia. Necesitamos pertenecer a un grupo. Somos seres gregarios, los humanos, y tenemos, por supuesto, familia, amigos, tanto de barrio, de escuela, de colegio, de universidad, de trabajo, la pareja, la compañera o el compañero, enamorada, enamorado, los clubes, las comunidades a las que pertenecemos, en fin, ¿no? Son parte de nuestra necesidad para poder lograr quizás las necesidades finales, que son las necesidades de autorrealización. Pero también necesitamos estima, reconocimiento, fundamentalmente en el trabajo. Estas necesidades de reconocimiento se traducen en memorandos de felicitación, pergaminos de reconocimiento a la labor. Han debido ustedes seguramente en algún momento, no está muy de moda ahora, estuvo cerca casi 20 años el empleado del mes en empresas especialmente de servicios, ¿no? Ahí estaba la persona, la fotografía del empleado del mes. Era una forma de reconocer a aquella gente de excelencia, ¿no? Todo lo que significa vestimenta que nos hace sentir bien, adornos, perfumes, el tener una identidad inclusive respecto a una colonia son importantes. Y finalmente las necesidades de autorrealización, donde con seguridad ustedes van a, de aquí a 3, 4 años, lograr satisfacer esta necesidad de autorrealización a través del logro del cartón de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Seguramente más adelante todavía van a seguir satisfaciendo estas necesidades del ser humano, logrando un diplomado, un posgrado, 1 o 2 maestrías, doctorados, postdoctorados, en fin. Bien, dentro de esta misma línea, por ejemplo, está Douglas McGregor, psicólogo norteamericano, que habla de la teoría X y de la teoría Y. Él propone que hay 2 tipos de personas. A los X, a estos seres humanos, no les gusta el trabajo y cuando tienen la posibilidad de evitarlo, lo hacen. Están normalmente obligados a trabajar, deben ser controlados e inclusive hay sanciones, castigos para que este tipo de personas puedan lograr los objetivos, ¿no? Prefieren siempre ser dirigidas antes que dirigir, ¿no? Prefieren ser mandados antes que mandar. Y también los hombres X evitan responsabilidades en la medida de lo posible, ¿no? Mientras menos responsabilidades tengan, mejor. Este tipo de hombre X es relativamente poco ambicioso y estas personas se preocupan ante todo por su bienestar y seguridad personal. En contraposición, Douglas McGregor propone al hombre Y, la teoría Y. Este tipo de gente son aquellos que visualizan el trabajo como algo normal y natural, ¿no? Entonces, ellos trabajan porque les gusta lo que hacen. El castigo, la sanción, la amenaza y todo el tema punitivo no son estímulos para ellos porque en realidad ejercen una autodirección y un autocontrol que los compromete con los objetivos organizacionales. Las recompensas siempre están ligadas a compromisos que esta gente asume. Sabe que si logra un objetivo va a tener la recompensa
que corresponde, ¿no? Pueden aprender a aceptar y buscar responsabilidades, tienen mucha imaginación, creatividad e ingenio y están siempre compartiendo esta su iniciativa. El potencial humano solo se utiliza parcialmente. Entonces, en esta teoría X y teoría Y, Douglas MacGregor busca de alguna manera en una línea recta, si tenemos acá los X y hasta otro lado los Y, podemos hablar de estos extremos. Sin embargo, hay gente X que está muy cerca al punto medio que divide al X y al Y que con alguna capacitación, entrenamiento, motivación, podría ser o convertirse de X en Y, como que viceversa. Algunos Y que están en la línea, en el limbo, que divide a los Y y a los X, podrían convertirse en X, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante que ustedes de alguna manera conozcan estas dos premisas opuestas sobre la naturaleza humana. Es un postulado, una teoría de este autor. Creo que Herzberg, ¿no? Ya nos habla de la teoría de los dos factores, también en este campo conductual, comportamiento, habla de los factores motivacionales y los factores higiénicos. Ahí en los factores motivacionales tenemos las funciones, las tareas de un cargo, de un puesto específicamente, y cómo se siente el individuo en relación con el cargo. Normalmente, cuando una persona reúne un requisito o los requisitos básicos para ocupar un cargo, vamos a decir que su perfil académico, profesional, encaja perfectamente en el puesto. Entonces, hay una motivación intrínseca inicial, ¿no? Sin embargo, la figura cambia radicalmente cuando la persona no reúne los requisitos exigidos para ese puesto. El puesto le queda muy grande. Y en ese tema, en Bolivia especialmente, cuando el puesto le queda muy grande a las personas, empiezan a cometer una serie de irregularidades, arbitrariedades y errores, porque obviamente no conocen, no tienen la experiencia para cumplir ese cargo, ¿no? Eso es lo que analiza estos factores motivacionales Friedrich Herzberg, ¿no? Y en los factores higiénicos de insatisfacción, cómo se siente el individuo en relación con su empresa, ya no con el cargo, con su empresa, con las condiciones de trabajo, con el salario, el sueldo que se le paga, la remuneración, las relaciones con su jefe, con sus compañeros, los beneficios y servicios sociales, ¿no? Y les decía que es muy importante, en algún momento se comprendió esto, que las entidades ofrezcan beneficios a los trabajadores. Y uno de ellos, por ejemplo, uno de los que más se ha profundizado, pero de los que menos se ha aplicado en realidad en nuestro medio por las condiciones y los espacios, son las famosas guarderías institucionales, por ejemplo, ¿no? Las guarderías institucionales son un beneficio enorme para las empresas, porque especialmente las mamás pueden tener en su mismo edificio, en la misma infraestructura donde trabajan, vamos a decir, en el subsuelo, a la guardería, pueden dejar ahí a sus niños de 6, 8 meses, 1 año, 2 años, mientras están trabajando y poderse inclusive dar una pequeña escapada cada 1, 2 horas para poder ver cómo anda ese tema. Eso es para este planteamiento de los factores higiénicos muy importantes, son esos beneficios, como también los lugares de recreación. Me han invitado a las instalaciones del Club Deportivo del Banco Visa, un club deportivo y social que tienen aquí en La Paz, en
Chasquipampa, me parece, sí, Chasquipampa, unas instalaciones donde tienen 10 parrilleros, cancha multifuncional de básquetbol, voleibol, futsal, tienen 2 racket rally y tienen un ambiente para poder hacer relativamente amplio, para poder hacer fiestas, reuniones bailables, por ejemplo. Esos beneficios colaterales son muy importantes a la hora de hablar de satisfacción laboral, ¿no? Y acá a la derecha podemos ver el tema de los 2 factores, la satisfacción y la no satisfacción o insatisfacción, ¿no? Tanto en el tema de motivación como en la higiene, que así le llama Herzberg. Y bueno, ya la neoclásica viene, neo quiere decir nuevo, ¿no? Teoría nueva, pero fundamentada en los postulados de Fayol. Nos viene con Peter Drucker, que es un austriaco, que ha escrito muchos textos, muchos libros sobre gerencia y que nos ha dado también ciertos planteamientos, como por ejemplo la teoría entrepreneurial. Eso no lo vamos a ver, por supuesto, ahora. Seguramente ustedes ya lo han revisado en ADMI 1. Si no lo han revisado, no tiene gran relevancia. El famoso Kuntz, que para todos nosotros, especialmente en la época en que yo entré a la universidad, era el libro, era la Biblia de los estudiantes de administración. El Kuntz primero escribió con Cyril O'Donnell, y era el Kuntz O'Donnell, era nuestra Biblia, teníamos que comer ese libro entero. Y después cambió de compañero Kuntz-Weich, ¿no? Entonces, pero el Kuntz, el Harold Kuntz como tal, es un libro que a nosotros con sus ideas, enfoques y teorías nos ha enriquecido mucho en su momento, ¿no? Así también hubo otro norteamericano, George Terry, que escribió mucho sobre administración. Digamos que de la teoría neoclásica podríamos rescatar a estos principales exponentes de la teoría neoclásica, ¿no? Bien, antes de pasar entonces, hemos hecho una revisión muy rápida de lo que son las teorías, los aportes, hemos visto un par de videos, en fin, yo quisiera que quede claro para todos nosotros, para todo el paralelo B, que cuando hablamos de organización, de empresa, compañía, corporación, institución o entidad, estamos hablando del lugar donde sucede, donde se da la administración. Y como habíamos dicho, la administración es una ciencia, pero también es un arte. Y los que hacemos administración, ustedes que van a ser gerentes, líderes de equipo, directores, jefes, tienen ese papel, ese rol de conmover a las personas. ¿Por qué? Porque la administración es un arte también. Nos habíamos dicho que los que hacemos administración somos unos artistas. Entonces tenemos que conmover, tenemos que impactar en las personas, tenemos que generar a partir de nosotros un carisma que nos permita ser lo que ustedes ahora conocen como influencers. Los famosos influencers son líderes, en otras palabras, gente que tiene influencia, porque el liderazgo está basado en la influencia. ¿Cómo puedo denotar que alguien es líder de una empresa, de un equipo de trabajo, de una banda sonora, del que fuera? Porque tiene una influencia muy importante en su equipo, en su grupo, en su empresa, ¿no? Entonces, la influencia es la característica fundamental del líder. Y ustedes, que estamos ahora revisando conceptos fundamentales de gerencia, de liderazgo, de motivación, deben tener en cuenta que a cuantas más personas puedan influir, ¿no?, cuanto más va a ser su fortaleza como líderes de ese equipo, de ese grupo, de esa empresa, de esa organización. Entonces, eso nos queda
como elementos fundamentales de estas teorías, ¿no? Que pueden ser llamadas teorías de la administración o también teorías de la organización. Y les había dicho que estamos teorizando sobre la organización porque pasamos de las 24 horas que uno tiene diarias, 8 que descansamos, tenemos 16 horas activas diarias. Y de esas 16 horas, al menos la mitad del tiempo, al menos 8, aprobado a nivel mundial, trabajamos en una empresa. Las personas adultas que tenemos obligaciones y que nos gusta ejercer nuestra profesión, lo que hemos estudiado, ¿no? Trabajamos en una empresa. Entonces, si más de la mitad del tiempo activo diario estamos en organizaciones, ¿cómo no se iban a teorizar diferentes enfoques, escuelas, postulados sobre las organizaciones y la administración? Es por ello que se plantean estas teorías. Unas que hacen énfasis en las tareas, en la estructura, otras en las personas. Y creo que a partir de ese quiebre del que les he hablado, ya creo que todos en este curso al menos hemos podido pensar que como jefes de equipo, como directores o gerentes el día de mañana, no vamos a cometer el error de menospreciar, soslayar a las personas. Cuando en mi equipo de trabajo lo más importante son las personas, porque a través de las personas se administra infraestructura, se administra tecnología, se administran recursos financieros, materiales, en fin, entonces las personas son las más importantes. ¿Qué o a qué nos lleva esa conclusión? Que Elton Mayo, sus discípulos, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, empezó a cimentar lo que actualmente nosotros llamamos como gestión por competencias, gestión del talento humano, porque las personas somos un recurso, somos un talento todas, ¿no? Y en ese marco deberíamos centrar nuestra futura práctica gerencial. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta, aclaración o aporte sobre esta primera parte de teorías? No es muy, agradable, ¿no? Hablar sobre teorías y entrar al tema menudo. Por ejemplo, la teoría general de sistemas que propone Ludwig von Bertalanffy es muy árida en algunos temas, ¿no? En el libro que yo tengo, uno se pierde. Pero si podemos extractar lo más rescatable para nuestra profesión, eso sí les va a interesar. Y como les digo hace un momento, yo no quiero que ustedes dominen cada una de las teorías para nada, simplemente que sepan quienes fueron los padres de la administración, que proponían uno administración científica, el otro teoría clásica. Muy bien. Y luego, cuando se dio el quiebre, más o menos con la teoría de las relaciones humanas y Elton Mayo. Y más adelante, las teorías del comportamiento. Ahí tenemos a Douglas MacGregor, su pirámide, no se olviden. La teoría de los dos factores, Frederick Herzberg, y la teoría XY. Esas tres son parte de las teorías conductistas. Hacen énfasis también en las personas desde un punto de vista obviamente más comportamental. Y por supuesto, más adelante ya vinieron otros tipos de teorías y esta última, la teoría de las contingencias, que hace énfasis en la tecnología, que a nosotros nos importa mucho, a ustedes fundamentalmente, porque estamos embarcados y ya sin retorno en un avance, pero a pasos agigantados de la tecnología. Imagínense, en 1969 el hombre llegó a la luna, el 70 empezaron a comercializarse los primeros equipos de computación, eran unas especies de roperos de 4 cuerpos. Ya en los 80, finales de los 80, llegó a nuestro país la PC, una revolución. Ya no había que usar máquinas de escribir. Ya teníamos ordenadores que nos hacían hoja electrónica y procesamiento de textos, básicamente.
que eso era lo que más se necesitaba. Y hasta la fecha seguimos utilizando eso. Ya luego vinieron otras aplicaciones, otros paquetes que se llamaban en ese tiempo para hacer gráficas, presentaciones, el PowerPoint, el Visio. Imagínense cómo del 70 al 2000, en 30 años, la tecnología ha evolucionado tan rápidamente. Y ahora ya ni para qué hablar. ¿Quién recuerda el 2000? Ustedes estaban naciendo seguramente, o algunos de ustedes no habían nacido, ¿no es cierto? En esos años ya se empezaron a hablar de PCs con más fuerza y hace 15 años ya, 10, entraron al mercado estas pantallas que todos tenemos, ¿no? Estas pantallas planas, porque si ustedes recuerdan, de pronto han visto, los monitores antiguos tenían un cuerpo, pero grueso, ¿no? Monitores. Ahora los monitores ya son delgaditos. Se ha llegado a la miniaturización, pero extrema. Y si no se hacen cosas más pequeñitas, es porque los dedos humanos ya son muy gruesos. Ya no dan. Por eso se han creado unas especies de lápices para poder accionar algunos equipos o dispositivos a través de estos temas, ¿no? Imagínense, estamos en 1920, pero para el 30, ¿qué cambios ya habrá? Ya la tecnología 5G va a estar en pleno auge, se pasará pues a la 6G, a la 10G, cosas que de pronto yo ya no voy a ver, ustedes posiblemente sí. Entonces, eso que les quede como resultado de esta revisión de ACMI 101, que algunos de ustedes me han dicho que no han podido ver realmente casi nada, y estamos ahora haciendo un repaso y refresco para que se les quede. Y espero que se les quede porque va a entrar esta primera parte en las preguntas del primer parcial. Por eso les hago la consulta nuevamente. ¿Hay preguntas o aclaraciones que hacer? Muy bien, todo entendido, todo crystal, como dicen los gringos. Les agradezco mucho, les deseo una feliz vacación. Amílcar Flores levantó la mano. ¿Qué dice Amílcar? Licenciado, los padres de la administración, bueno, es un contador actualmente y maneja multiempresas, Carlos Bremer, y utiliza a los padres de la administración, licenciado, para sus empresas, y es muy bonito su contenido, lo que habla, sus charlas, licenciado. También hace... El mexicano, ¿no? Sí, licenciado, ahí sabe. ¡Ah! Sí, licenciado. Sí, lo he escuchado. Evidentemente, imagínense, ahí nos está aportando Amílcar que es un multimillonario, es uno de los hombres más millonarios del mundo, es mexicano, y retoman los conceptos de Taylor y Fayol. Imagínense, Taylor ha muerto a los 59 años, relativamente joven. En cambio, Fayol, sí, evidentemente, que era un poquito mayor a Taylor, ha muerto 10 años después, ¿no? Aquí ha vivido 59 más 25, 84 años, ¿no? Sí, licenciado. También Marcos Dantos, licenciado, es boliviano, Marcos Dantos, de padres bolivianos. Es un millonario. Y es bonito leer, interesante. Sin ir lejos, el mismo dueño de Baiza, ¿no? Que administra el Club Bolívar. Bueno, saben que yo no soy bolivarista, pero no tengo nada contra estos empresarios. Él ha hecho tanta plata, está considerado entre los 10 hombres más ricos de Latinoamérica. Claure, un gigantón, ¿no? Que tenemos para nuestro medio es un gigantón, creo que 1,96, mide. Este es un hombre que ha hecho dinero a través de los celulares, ¿no? De las partes de celulares. Ese es su negocio principal, ¿no? Marcelo Claure. Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y estos principios, estos enfoques, estas teorías, estos postulados nos ayudan a tener una idea cabal y a poder, porque ustedes en algún momento seguramente también aspiran a tener su propia empresa,
¿Quién quiere ser pues empleado? ¿Quién quiere marcar tarjeta o poner el dedo, como es ahora el reloj biométrico? Nadie, todos quisiéramos disponer de nuestro tiempo, pero para ello primero hay que estudiar mucho, segundo hay que ser emprendedor. Y el emprendimiento nace de las ideas, de la creatividad, de la filosofía refinada, de todo lo extra, de los libros extras que leen, de las actividades extras que hagan, de los ejercicios extras que hagan. Y es por supuesto que a nadie le gusta pues quemarse las pestañas, levantarse 5 de la mañana. Yo sé que es difícil, lo dice el propio Jim Rohn, pero los beneficios, los réditos y las utilidades vienen después. Entonces piensen siempre, estos temas son para nosotros de edificación y de construcción. Gracias, Amílcar, por la participación. Si no hay nadie más, nuestro tiempo se cumplió. Les estaba deseando feliz vacación. Hagan uso productivo de su tiempo. Les agradezco por su atención nuevamente y hasta el próximo miércoles 11 de agosto. Chao, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.